Bueno, perdón, volvemos. Estas son las condiciones en las que estamos trabajando. Esto es trabajar desde casa. Hubo una pequeña interrupción, por eso tengo que, bueno, hacerlo en dos partes. Entonces les decía, como hemos terminado el video anterior, que el texto de Heller, esta tipología que él propone, tiene que ver con repensar la relación del sujeto con la norma. Y que a nosotros nos sirve para ver no solo, bueno, primero nos sirve para ver cuáles han sido los órdenes clasificatorios de la modernidad, pero también nos sirve para pensar si en la contemporaneidad, y ahí retomamos a Laclau, no se trata de pensar de que la contemporaneidad es un relato más, ¿no? Un esquema normativo nuevo, pero esquema normativo al fin. Cuando Laclau tiene que definir o intenta definir lo contemporáneo y lo hace a partir de giro lingüístico, que es lo que hablábamos el lunes, él habla de cierto cambio de estatus ontológico discursivo. Para él, en este lugar de transformación de lo contemporáneo o del escenario actual, no tiene que ver tanto con una caída de los metarrelatos como no como históricamente primos, pero como se ha explicado en como lo han explicado muchos autores, sino que para él hay un cambio en el estatus ontológico del discurso. Es decir, ya no se trata de relatos, ¿no? Por eso, ¿por qué decimos caída de los metarrelatos? Porque eran los grandes relatos organizadores, estructurantes del sentido de la vida, ¿no? El relato de la norma, el relato de la ley, el relato de la religión, el relato de la ciencia positivista. También el relato de la psicología, la psicología como el lugar que explicaba la complejidad del sujeto desde la ciencia, que era la teoría psicoanalítica. Para Laclau, lo contemporáneo puede explicarse no como solo la caída de esos relatos, sino como el cambio por otros relatos. No hay ningún relato que haya caído, sino que esos eran posibles sentidos circulantes, y lo que hay ahora es un cambio en el estatuto ontológico de otros sentidos circulantes. Y que, bueno, de algún modo el funcionamiento de estos relatos, de estos órdenes discursivos, establece un nuevo orden social, diferente en algunas cosas y con continuidades en otras. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero él ahí trabaja en ese texto puntualmente las categorías de significante flotante, de significante vacío, y entonces empieza como a justificar por qué el discurso es un lugar donde ir a mirar estas transformaciones culturales, ¿no? O sea, porque es desde el discurso que uno puede mirar los cambios en la configuración del orden. Bueno, no me quiero ir demasiado para ese lugar, porque esos son los autores que nos permiten, si quieren, que funcionan como bisagra, decir, bueno, estos son los rasgos de la modernidad, y cómo podemos pensar lo contemporáneo, que todavía, digamos, no tiene digamos, no tenemos la perspectiva para mirar cuáles son los rasgos de la posmodernidad así, de manera tan cerrada. De alguna manera lo que tenemos son como algunas, sí, no sé si más que intuiciones, ¿no? O sea, pero digamos, tenemos algunos lineamientos. Por ejemplo, esta idea del estallido multitemporal, la convivencia de los diversos tiempos, la convivencia de los distintos discursos respecto de qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Bueno, ¿cuáles son los grandes los conceptos que han entrado en crisis? El concepto de lo real, ¿no? O de la verdad como una verdad única, el concepto de un tiempo único y lineal, el concepto de la unicidad, en todo caso ahí ha ganado frente a la unicidad la multiplicidad.
todo aquello que tendía como a cerrarse en paquetitos, ¿no? Ese orden de la modernidad que construyó certezas a partir de clasificaciones estancas, bueno, todo eso empieza como a desdibujarse y eso es algo que podemos afirmar de lo contemporáneo. Ahora, cuando... y bueno, y la recuperación del sujeto, ¿no? Como lugar central desde donde mirar el mundo. Fíjense que una de las líneas fuertes dentro de la modernidad, líneas de conocimiento, de producción, de mirada del mundo, fue el estructuralismo, es decir, mirar desde la estructura, buscar cuáles eran las las invariancias de la estructura y cómo esas invariancias se repetían en varios lugares, entonces para definir que una misma estructura funcionaba más allá de las diversidades, ¿no? Por eso el éxito de la lingüística, digo, de disciplinas del estructuralismo, la lingüística, la antropología, el estructuralismo en sí como mirada del mundo. Y que la posmodernidad justamente viene de la mano del desestructuralismo o de lo que de lo que Deleuze llama la deconstrucción, ¿no? La mirada de filósofos como Deleuze, Derrida y demás, o el postestructuralismo. Laclau se para en ese lugar, en el postestructuralismo. Entonces, desde ese lugar ya la relación no es la estructura define el sujeto, sino cuál es el rol del sujeto en la definición de la estructura. Ese es, si quieren, el cambio de estatus ontológico. Cuando digo ontológico, es decir, desde el sentido último, ¿no? La principal modificación tiene que ver con eso, con una mirada, cómo cambia el mundo si lo miramos desde las estructuras hacia las partes, hacia los componentes, si quieren, porque la estructura está pensando en un sistema, está pensando en elementos y en las relaciones que esos elementos tienen entre sí y cómo conforman justamente la estructura, que como toda estructura los estructura, les da un orden fijo, una dirección determinada. No es lo mismo pensar desde ese esquema cognitivo que desde la idea de que son los elementos y las relaciones que esos elementos establecen entre sí, un elemento, estoy pensando en sujetos, los que le dan carácter estructural al mundo. No es lo mismo pensar de arriba hacia abajo, si quieren, o sea, desde el concepto macro hacia lo micro, que desde lo micro hacia lo macro. Y eso sí es un rasgo de la contemporaneidad. El postestructuralismo vino a desarmar esos desarrollos que desde las décadas del 40, 50, que escribió Saussure, que retomaba el trabajo de los antropólogos, y con el estallido o el éxito del estructuralismo en los años 60, bueno, a partir de la caída del muro de Berlín, fines de los 90 y principios de este siglo, son las corrientes postestructuralistas las que ganan en este juego de la hegemonía esas batallas, y entonces empiezan a poner en escena algunas de estas cuestiones que retomaban los autores del inicio. La mirada desde la experiencia cotidiana, la mirada de lo micro, la mirada desde el sujeto y desde las prácticas sociales concretas. ¿Esto quiere decir que no hay estructura posible? No quiere decir exactamente eso, pero sí que no podemos casarnos con ningún orden estructural de una vez y para siempre. En todo caso, y ahí vuelvo a Laclau, de lo que él habla todo el tiempo es de reconciliarnos con lo efímero, ¿no? De un punto dar cuenta de que estas construcciones son efímeras y que están mucho más ligadas a un aquí y una ahora y un presente que a una continuidad o a una idea de totalidad, ¿no? Si hay algo que también entra en crisis fuerte en la contemporaneidad es la idea de totalidad, así como ya no hablamos de unicidad, tampoco hablamos de totalidad.
Y bueno, y recuperamos de algún modo, no la falta de certezas, ¿no? Sino por lo menos la conciencia de que los órdenes posibles que se establecen son efímeros, son cambiantes, y otra de las palabritas centrales en el análisis de Laclau es que son contingentes. Es decir, incorporar, él incorpora, y varios autores más también, la categoría del azar. Digamos, rompe de alguna forma con el determinismo o con la relación causal, que determinadas acciones indefectiblemente tendrán determinadas consecuencias, sino que al incorporar la dimensión del azar y por ende la mirada de la contingencia, las cosas son así, se dieron de esta manera. Estos son los sentidos construidos alrededor de las prácticas, pero pueden ser otros. Y ese pueden ser otros no es que solo una posibilidad que quedó en el pasado. Pueden ser otros y pueden serlo en cualquier momento. Porque solo la relación y la mirada posible y esa explicación que hoy me funciona para determinada problemática se dio de esta manera, pero ya no está tan claro esto de que es de una vez y para siempre, o que va a tardar mucho en el tiempo hasta que encontremos una nueva explicación. No, eso está en permanente cambio, y entonces, por ende, como la contingencia es una variable que hace que las cosas se den de determinada manera y se podrían dar de otra, y ese otra puede ser algo que está a la vuelta de la esquina, este componente azaroso que no tiene que ver con, no hay casuística ahí, ¿no? ¿Dónde encontramos el origen del azar? Bueno, cuando incorporamos ese condimento contingente, bueno, obviamente entramos en una zona de crisis bien entendida, digamos, de crisis como potencialidad, pero entramos en una zona, en una mirada donde todo empieza a adquirir determinado relativismo, ¿no? Donde ya no hay fundamento último, sino es un estado relativo. Esto puede ser así, pero podría ser asá. Y ese asá puede aparecer cuando cualquier variable que se modifique. Con lo cual ya no habrá relatos explicativos, globales y universales que funcionen para todo y en todo lugar, sino que va a haber relatos contingentes, efímeros, que funcionen para determinadas cosas y no para otras, en determinados tiempos, en determinados escenarios, ¿no? Parece que esa es como la conclusión final de Laclau. Este relato me funciona ahora en este vínculo, pero si cambia el vínculo, yo deberé pensar otro relato, ¿no? Y este soy yo en este vínculo, pero si establezco otro, puede también aparecer otro yo, ¿no? También está la crisis de las categorías del psicoanálisis. Ya no hay un único yo que se cierre, ¿no? Como dice Heller, ese homo clausus. Ya no hay un yo cerrado que a determinado momento de la vida encontró un lugar de certeza y de cierre de su subjetividad y su identidad, sino que hay un yo que se abre permanentemente en distintos yoes. Y ya no hay un ideal tan claro que funcione en esta dinámica de psicoanálisis como el super yo, sino que hay distintos ideales, distintos otros, y ese otro con mayúscula, ¿no? Que estén funcionando de lugares de referencia. Por lo tanto, la culpa como un lugar de autorregulación cambia. Ya no funciona como una autorregulación, y ya en realidad baja bastante la situación de culpa, porque
porque ahí no hay una norma única a seguir, ¿no? En todo caso, el sujeto busca reconciliarse todo el tiempo consigo mismo y con su deseo, como un lugar potencialmente aceptable. De modo que si el ideal, si el otro con mayúscula, ya no me representa, busco otro con el cual me sienta más representada, con el cual puedo establecer otro vínculo y no siento culpa, ¿no? Esta idea de la no culpa, que también es un rasgo de la contemporaneidad, tiene que ver más que con una situación personal o con un no estoy pensando en un sujeto en particular, sino con esta idea de que cambia la relación entre el yo y el super yo, ¿sí? Y cambia la relación del sujeto con la norma, de nuevo. Si la culpa era un mecanismo de autorregulación para que no nos desviáramos del camino, hoy la culpa no ocupa ese lugar de centralidad porque no hay un registro de desvío, porque no hay un registro de norma única. En realidad hay una percepción de que nosotros podemos circular en distintos caminos normativos y que eso va a estar, en principio, no debería ser objeto de un juicio de valor. Bueno, no quiero cansarlos más y encima os les dividí el video en dos. Más de prolijo no se consigue. Pero quería retomar estas líneas centrales de esta primera parte de la materia, que no es una primera parte, solamente estas 4 clases donde intentamos, a partir de estos 4 autores, entrarle a este debate de la modernidad y que ustedes entiendan por qué es necesario establecer cuáles son los rasgos de la modernidad para pensar transformaciones y continuidades. Porque si no hacemos ese primer ejercicio inicial de decir, bueno, ojo, ¿cuáles fueron los rasgos de la modernidad y qué subjetividad se construyó ahí? Por ahí es más difícil dar cuenta de, bueno, qué cosas continúan, y ahí cuando continúan en qué forma, ¿no? Si continúan como un real posible o si continúan en el orden de lo imaginario o si continúan en el orden de lo deseable, ¿no? Porque cuando uno habla con los jóvenes se encuentra con distintos jóvenes. Se encuentra con jóvenes que todavía reivindican o esperan o buscan, ¿no? O sostienen un imaginario de estabilidad y de certeza que prometió, y de progreso que prometió la modernidad. Mientras que hay otros jóvenes que si quieren son más contemporáneos, se ajustan más a su contemporaneidad y no ejercen esa mirada nostálgica del pasado. Pero no por eso son menos jóvenes, ni los unos ni los otros. Pero digo, esas continuidades de la modernidad siguen entre nosotros, sobre todo porque ocupan esos lugares en los imaginarios, ¿no? Sobre todo de algunos jóvenes que le temen al no futuro, ¿no? Que no pueden reconciliarse con la idea de que es más como presente, hoy, mientras tanto puedo hacer esto, y mientras hago esto, veo cómo viene aquello, ¿no? Esta idea como de convivencia con la incertidumbre. Por eso esos lugares de certeza no son tan fáciles de reemplazar, porque bueno, tenían un objetivo muy claro que tenía que ver con tranquilizar las conciencias y con de alguna manera también ejercieron cierto control sobre la subjetividad, porque fueron de alguna forma mecanismos de control y de supresión de la creatividad. Pero bueno, nada, no quiero avanzar mucho más. Por eso hasta acá, por eso estos autores, Semen o Aventura para pensar la producción de conocimiento en América Latina,
Barbero para pensar el rol del Estado y los lugares de tensión entre la modernidad tardía y la hibridez latinoamericana. Caruso y Dussel para pensar las nociones de cultura y de culturas, y cómo pensar que la dimensión de la cultura no tiene que ver con una cultura de élite ni una cultura popular, sino que cada institución o cada conjunto de prácticas sociales puede pensarse como una cultura, en tanto en cuanto identifiquemos los sujetos que la ejercen y las normas que cumplen. Y finalmente Heller para pensar una tipología de subjetividad moderna y cuáles son los lugares que entran en crisis dentro de esa tipología en relación al sujeto con las diferentes normatividades. La semana que viene vamos a avanzar con otras lecturas, quizás con Laclau, sobre el que hoy dije algunas cosas y puedo retomar el lunes, o con algunos autores que funcionen primero un poco como explicativos de esto de lo contemporáneo, ¿no? Que no son más que búsquedas, porque insisto, Laclau lo piensa desde el postestructuralismo y desde el orden del discurso, y Castoriadis lo piensa desde lo sociológico y lo que él llama sí, el conflicto social, pero la destrucción del orden de lo social a partir de ese conflicto. Y hay otros autores que Paduray lo piensa como un tema de migraciones y de movimientos. Cada autor, desde la disciplina o de los anteojos de conocimiento que se ponga, explica lo contemporáneo en distintos lugares. Y finalmente ver, cuáles serían, por dónde pasa ese lugar de cambio en lo contemporáneo y cuáles son los rasgos de esa contemporaneidad, para pensar cuáles son los rasgos de los sujetos de esa contemporaneidad y ir a prácticas concretas de los jóvenes o de estos sujetos contemporáneos de la incertidumbre, como podemos llamarlos por ahora. Espero no haber sido ni muy aburrida ni muy larga y que les sirva el material. Les voy a subir 2 links entonces del video por esta cuestión personal que tuve que cortar. Y nos vemos el lunes a las 10 por el mismo Meet de la semana pasada. Chau, chau. Gracias.